el problema de la desigualdad mundial siempre va a continuar mientras el mundo siga regulado bajo las reglas de la corporación del dinero, que es la banca centralizada, y que ni la pobreza, ni la pérdida de poder adquisitivo, ni el retraso mundial para la mayoría dejará de suceder si esto continúa así. Por eso Bukele metió a Bitcoin como una herramienta para que las personas empezaran a conocerla y entender que Bitcoin existe precisamente para que las personas tengan una opción y que como única moneda escasa e incorruptible, cuyas tecnologías que le componen son resistentes a todo tipo de ataque que pretenda manipularle, y esto ha sido así desde el 2009, pues nos coloca como una herramienta en nuestras manos para nosotros decidir. Y la forma más fácil de esto es que en el momento en que empiezas a utilizar Bitcoin, en que empiezas a cobrar en Bitcoin, a gastar en Bitcoin, a ahorrar en Bitcoin, te empiezas a dar cuenta al compararlo frente al dólar, de aquí para abajo, las cosas en dólares siempre se van a volver mucho más costosas en dólares, mientras que las cosas en Bitcoin o en Sats, que es la fracción de un Bitcoin, van a ser siempre más baratas a lo largo del tiempo. Y yo creo que esto es lo que precisamente Bukele quiere que sus ciudadanos se den cuenta, que lo utilicen, que utilicen el dólar, que utilicen Bitcoin y que comparen lo que va a hacer ambos a futuro, y cada quien puede sacar sus conclusiones a largo plazo. Después de 2 guerras mundiales tenemos más de 100 millones de muertos, seres humanos, individuos, que injustamente y basado en mentiras y manipulación fueron a morir para, en teoría, defender a sus naciones, mientras que detrás de las cortinas era el mismo grupo de bancos centrales que estaba financiando ambos lados de las guerras y cuyo objetivo era establecer bancos centrales. Ese fue el objetivo de las 2 guerras mundiales. Termina en 1944 con los acuerdos de Bretton Woods, que era justamente su objetivo, planear este sistema de crédito y deuda global. ¿Viste cuando uno dice, wow, qué herramienta tan peligrosa? Imagínate que caiga en las manos de una persona, del próximo Hitler, como dicen. Bueno, esta gente es 20 veces peor que Hitler, 100 veces peor que Hitler. Esta gente financió a Hitler, o sea, tomemos un poco de conciencia, ¿no? Y esta gente financió la pandemia y mandó a inocular con ciertas cosas a un montón de personas, que está teniendo consecuencias devastadoras y hay gente que todavía no lo quiere ver, pero las consecuencias hablan por sí solas. Entonces es muy importante que lo entendamos, porque no se trata solamente de dinero. Hablamos del dinero porque es la herramienta que se usa para robar nuestro tiempo y energía, pero también usan otras herramientas para privarnos de nuestra salud, que también forma parte de nuestra riqueza. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Somos Crudos Podcast. Acá estamos Mica y yo de nuevo, como todos los fines de semana, continuando con el tema más importante del mundo, que no nos vamos a cansar de repetir hasta que todos ustedes y quienes se van uniendo al canal lo vayan entendiendo. Sabemos que es un tema un poco complicado, es un tema que requiere de mucha crudeza poder entender todo lo que está sucediendo a nivel global con los sistemas financieros. Ya saben, si han visto los episodios anteriores, que hemos venido desmantelando toda la ilegitimidad que existe detrás de la Reserva Federal, de los bancos centrales, lo que significa que la economía sea centralizada y planificada para el mundo, que nos lleva a la consecuencia más importante, que es la devaluación inminente e imparable de todas las monedas, que no es porque lo digamos nosotros. La historia nos demuestra con todos los ciclos económicos lo que termina sucediendo con las monedas. Sabemos que Venezuela es uno de los ejemplos más importantes de devaluación de la moneda en Latinoamérica. Ya Argentina también va por un camino muy similar y continuaremos hoy porque este es el tema que consideramos necesita toda la atención para que ustedes acá con nosotros encuentren las herramientas, las soluciones y lo que debemos hacer para resguardar a largo plazo nuestro tiempo y energía. ¿Cómo estás, Mica? Y bienvenido otra vez a Somos Crudos. Gracias por estar acá siempre con tu buena energía y con toda tu información. Es para mí de verdad un placer tenerte. Lo mismo digo, Dani, está todo muy bien acá. Y sí, como bien decís, Venezuela fue un caso extremadamente increíble en los últimos años, la inflación que hubo. Argentina no se queda muy atrás dentro del ranking, están dentro de los mayores, los más elevados niveles de inflación. Desde que se creó el Banco Central acá en Argentina en 1935, tuvimos más de 4 monedas fiduciarias, no respaldadas en absolutamente nada, y además tuvimos muchas pseudomonedas
que eran como bonos estatales en las diferentes provincias. Obviamente, y como es lógico y como lo demuestra la historia y no es que lo decimos nosotros, todas y cada una de ellas perdieron el 99,99% de su valor. Y eso significa que familias enteras perdieron los ahorros de sus vidas, sus oportunidades, sus trabajos, sus empresas a causa de esta hiperinflación y devaluación de la moneda. Es una historia que se repite y se repite y se repite y parece que la gente tiene memoria de corto plazo, porque conocemos estas historias ya sea de forma directa o de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero parece que no conectamos que esa es la raíz del problema. Y tal vez antes no había una solución tan buena como la tenemos ahora, pero finalmente la tenemos. Es que lo que hay que entender es que la esclavitud moderna es trabajar por una moneda que alguien puede imprimir de la nada. Es así de fácil. O sea, nosotros tenemos que trabajar para conseguir esta moneda y comprar cosas, mientras que un grupo de parásitos básicamente la puede crear de la nada. Cuando ellos la crean de la nada, no crean riqueza. Lo que hacen es extraer la riqueza de todos los tenedores y ahorradores de esa moneda. Es un sistema que castiga al ahorrador y al trabajador y beneficia al deudor y al especulador en los mercados financieros. Por eso es muy importante tener un conocimiento básico de qué es el dinero, la moneda y cómo funcionan los mercados realmente. Porque se nos da esta idea de que vivimos en un libre mercado, en un capitalismo de libre empresa, cuando se controla de forma central el elemento más importante del capitalismo, que es el capital y la capacidad de manipular las tasas de interés. Así que bueno, volvemos sobre el tema. ¿Por qué nos roba nuestro tiempo y nuestra energía, que es nuestra mayor riqueza, ¿no, Dani? Y que es algo que está pasando ahorita más que nunca en los países en donde ya está empezando a devaluarse el dólar. Muchas personas, incluyendo los venezolanos, en el caso que les puedo compartir, veían al dólar como la forma de guardar valor más accesible y más segura, por así decirlo, y efectivamente fue durante muchos años, ya que las monedas de otras naciones se han ido devaluando mucho más rápido de lo que lo ha hecho el dólar. Sin embargo, ya estamos en un punto crítico en donde es evidente que las naciones están más endeudadas que nunca, se están quedando sin la capacidad de producir la misma cantidad de dinero que antes, están cada vez más metidas en un saco de endeudamiento masivo que no solamente está sacrificando nuestro tiempo del futuro, sino que también está ocasionando la gran consecuencia que significa que nuestro presente no pueda ser guardado, no pueda ser atesorado de la forma en que deberíamos poder accesar o disfrutar de poder decir que tenemos un dinero con el que podemos realizar proyectos, inversiones y aportar a esa economía de parte de la clase pequeña y mediana. Cada vez vamos viendo y desde la pandemia para acá que la clase media se ha ido prácticamente desapareciendo. Cada vez son más estos fondos de inversiones que están detrás de los bancos internacionales que están atesorando todo lo poco que queda en circulación. Y es realmente lamentable ver cómo vamos viendo pasar frente a nuestros ojos que cada día la moneda que utilizamos se nos diluye por las manos y no hacemos nada para buscar una solución a esto y para también pensar en el futuro de nuestras familias y de lo que va a suceder. Entonces, pues es importante entender el valor que hay detrás de nuestro tiempo y energía, es el valor más preciado por todos los seres humanos y está siendo robado al día de hoy frente a nuestros ojos. Podemos ver muchos ejemplos acá en Estados Unidos de cuánto tiempo le está tomando a las personas poder reunir la cuota mínima para comprar una casa en comparación a hace 5 años, hace 10 años, 15 años. Y cada día esto seguirá empeorando, independientemente de lo que digan los gobiernos, los números, las gráficas son bastante claras, así como lo son los gráficos repetitivos del ciclo económico a través de todo este último siglo y a través del siglo XX también. Y pues es una realidad en la que nos tenemos que parar porque el tren que viene de frente es inminente, el tren de la devaluación, el tren que nos va a traer la hiperinflación a la mayoría de naciones que vayan a ser afectadas de primero. Ya lo fue Venezuela, lo está haciendo Argentina, hay muchas otras que siguen en la fila y pues precisamente por eso traemos pues la conciencia, ¿no? A esta realidad que hay que aceptarla con toda la crudeza
y entender pues cuáles son las alternativas. Exactamente, entender más que nada que el dólar no es la salvación, es reemplazar un problema por un problema menos malo, pero que sigue siendo un problema, ¿no? Para decirlo de alguna forma fácil de entender, es como tener nuestros ahorros, ¿no?, en un balde que tiene 5 agujeros, que este podría ser el bolívar o el peso, para cambiarlo a un balde que tiene 2 agujeros. O sea, sí es menos malo, perdés más lento, pero seguís perdiendo. Y muchos pueden creer que es ingenuidad e incompetencia de los políticos, pero la realidad es que es un plan hecho a propósito. O sea, es una guerra económica. Y esto lo dijo el líder de la Unión Soviética, Vladimir Stalin. Dijo, la forma de aplastar a los burgueses es molerlos entre la piedra del molino de los impuestos y la inflación. Y no fue el único. Además, John Maynard Keynes, que fue un economista, el cual influyó muchísimo en el sistema monetario actual, que dijo lo siguiente: no hay medio más sutil ni más seguro de derribar las bases existentes de la sociedad que corromper la moneda. El proceso involucra a todas las fuerzas ocultas de las leyes económicas del lado de la destrucción, y lo hace de una manera que ni un hombre en 1.000.000 es capaz de diagnosticar. Esto lo dijo en el año 1919 durante las consecuencias económicas de la paz. O sea, básicamente se hizo un foro para decir cuáles eran las consecuencias económicas de no estar en guerra. Porque como se entiende y hemos explicado, el sistema monetario necesita de la guerra. Las monedas, en este caso el dólar, la moneda global más importante, se respalda en la guerra. Si no hay guerra, no existe la demanda necesaria de dólares para mantener el sistema en funcionamiento. Entonces requieren de que haya conflictos constantes para mantener el sistema dólar. Se respalda en la sangre de soldados que van a morir para respaldar la moneda, para robar el petróleo de naciones subdesarrolladas, de países tercermundistas, donde financian guerrillas y desestabilizan países para mantener el sistema económico funcionando. Otra frase que me gusta es la de Henry Hazlitt, que dijo que la inflación no solamente es innecesaria para el crecimiento económico, mientras que exista es el enemigo del crecimiento económico. Este tipo fue un filósofo y educador económico estadounidense, periodista del Wall Street Journal y del New York Times, o sea, gente con mucha más credibilidad que yo y Dani, pero que entendían muy bien toda esta dinámica, este arma, esta agenda, que tiene un fin. Y ese fin es destruir la economía y transferir la riqueza desde los muchos hacia los pocos. Es un sistema completamente injusto, inmoral, ilegítimo y criminal. Y hay que condenarlo y describirlo como tal, porque el mal solamente es posible, como dice la frase famosa, ¿no?, que el mal solamente es posible si los hombres buenos no hacen nada. Entonces lo mínimo que podemos hacer es decir las cosas como son. Por eso nuestro canal se llama Somos Crudos Podcast. A mucha gente no le gusta escuchar las cosas como son, o le hace ruido nuestra crudeza, o hablamos cosas que sabemos que es verdad, o al menos nosotros creemos que son verdad porque estudiamos esto, y tal vez mucha gente nunca escuchó de estos temas y le hace ruido nuestra crudeza o nuestra forma de decirlo, porque sus ideas son completamente diferentes. Porque nos quieren hacer creer eso, porque este sistema se basa en ocultar la verdad para que vivamos en la ignorancia, ¿no, Dani? Sí, totalmente, Mika. Y me lleva mucho a reflexionar sobre este libro que encontramos, que les comentamos en el episodio pasado, un libro magnífico que todo el mundo debería leer, es de Alfred Owen Crozier, quien fue, más allá de una eminencia con un conocimiento súper prodigioso en el tema, fue la persona que hemos encontrado hasta ahora que en 1900 más advirtió sobre lo que sucedería si el dinero pasaba a manos de una sola corporación privada, que en este caso sería antes de la instauración de la Reserva Federal en Estados Unidos, y él venía advirtiendo en sus libros lo que significaría que solamente un grupo de personas pudiese manipular las políticas monetarias de la moneda, que la moneda dejara de ser del pueblo, que dejara de ser no solo respaldada por un metal valioso, sino que esta moneda tuviese características de manipulación de los mercados, de la manipulación de las políticas fiscales, de todo lo que regula el dinero,
Y en un fragmento de su libro, y Mika, quiero que me des tu opinión sobre esto, él decía que aumentando y disminuyendo arbitrariamente los tipos de interés e inflando y contrayendo sus billetes circulantes o moneda, este poder de aumentar y disminuir el suministro o cantidad de dinero y crédito y el interés o precio cobrado por el mismo sería el poder absoluto de vida o muerte sobre aquellos bancos en existencia, que eran 24.392 bancos privados, y los negocios de cada individuo y corporación en los Estados Unidos, y que por este medio subir y bajar a voluntad de este pequeño grupo los precios de todos los valores sería lo que nos llevaría al extremo del pánico general, el desastre, la bancarrota y la ruina que hemos estado apreciando durante los últimos ciclos de crisis y recesiones económicas. Y a mí realmente me impresiona, en algún momento vamos a dedicar un episodio completo a este escritor y esta eminencia en la calidad de información que trajo para advertir a la nación. ¿Cómo lo ves, Mika? Sí, a mí me encanta una frase que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y cuando leo estos libros viejos es como que digo, ni siquiera tiene sentido leer libros nuevos, porque al fin y al cabo es como que se recicla toda la información. Y el que la vio antes, por algo es, ¿no? Porque tuvo una claridad que el resto no tuvo. Y son temas que no son mainstream y nunca van a ser mainstream, lamentablemente, a no ser que ya sea muy tarde y el problema sea muy evidente. Pero Alfred fue un hombre que lo vio muy claro antes de que suceda, porque ya había ciertas pruebas de lo que estaba sucediendo. Y claro, esto que él dice, de que el control de la moneda le iba a dar a este grupo de individuos el poder total sobre la economía estadounidense, y recuerden que cuando hablamos de la economía estadounidense en su momento, pero que fue un sistema que en el 44 con Bretton Woods se hizo global, entonces va más allá de Estados Unidos. Pero fíjate que ahí comenta que había más de 24.000 bancos importantes en Estados Unidos en ese entonces. En el peor día de la Gran Depresión, de 1929 a 1933, hubo un día en que quebraron 5.000 bancos, cerraron sus puertas, se quedaron con todo el dinero de los depositantes, no pudieron pagar y se fueron a la ruina. Hoy en Estados Unidos hay menos de 20 bancos importantes y la mayoría se concentra en tres grandes bancos, JP Morgan, Goldman Sachs y Citibank seguramente, o alguno de ellos. Lo que quiere decir que se redujo un 99% de la cantidad de bancos. Un 99,9%. De 20.000 a 20. Entonces se concentró de una forma exponencial el poder, que era lo que advertía Alfred, que era lógico que iba a suceder si este grupo de personas tenía el control de manipular la oferta de dinero. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos pueden definir cuánto crédito hay en circulación a través de fijar las tasas de interés, que es el costo o el precio del crédito, ellos básicamente deciden cómo le va a ir a la economía. Cuanto más crédito hay, cuanto más moneda hay en existencia, la economía va mejor, generalmente, ¿no? Hay más crecimiento económico porque la gente tiene más dinero disponible, puede consumir más y como los gastos de unos son los ingresos de otros, hay más abundancia. Ahora, cuando el crédito se contrae, o sea, cuando la cantidad de moneda disminuye, mis ingresos disminuyen, mi capacidad de consumo disminuye y el ingreso de otra persona también disminuye. Es como un efecto dominó. Eso es lo que llamamos el ciclo económico. Hay ciclos de expansión donde la cantidad de crédito aumenta y la economía está en un boom artificial impulsada por el crédito y eso trae una resaca. O sea, después de la borrachera hay resaca. Las causas tienen consecuencias. Entonces, básicamente, ellos expandieron el crédito en los años 20 y en los años 30 dijeron hasta acá se terminó, vendieron todos sus activos a valores extremadamente altos, inflados por el crédito, y después redujeron un 33% la cantidad de crédito. Entonces todas las acciones bajaron un 90 y pico por ciento y compraron todo por centavos. Y ahí se adueñaron de todas las empresas estadounidenses. Lo mismo se repitió en el 87, lo mismo se repitió en el 2008, en el 2001, perdón, en el 2008 también, y en 2020 también durante el COVID, donde básicamente tiraron el mercado entre un 30 a un 40% y compraron un montón de acciones tecnológicas por mucho menos de lo que costaban antes. Entonces, es un sistema completamente ilegítimo y completamente corrompido que le da a un grupo de individuos la capacidad de manipular la economía global. Alfred nos advertía o le advertía al pueblo americano lo que iba a pasar en Estados Unidos. Creo que no dimensionó en su momento
que este sistema se iba a volver global, porque él tuvo esperanza en que la gente lo iba a poder ver y lo iba a poder frenar. Pero lamentablemente no fue así. Todas las preocupaciones de Alfred se hicieron realidad y hoy alcanzamos un punto crítico donde el tiempo para solucionar esto ya se terminó, o sea, lo tendríamos que haber solucionado ayer. Ya no hay tiempo para reparar el sistema. Además, un sistema que fue diseñado explícitamente para generar quiebras e impagos, porque como hemos dicho muchas veces que las deudas son matemáticamente imposibles de pagar. Lo que nos deja como respuesta a una generación que es la nuestra y la de los millennials incluidos y las próximas generaciones que cada vez tienen menos incentivo para trabajar, porque todos saben que no es como antes, en la época de nuestros padres, que uno tenía un trabajo y podía comprar una casa y su auto, e irse de vacaciones, era mucho más accesible que hoy. Hoy apenas uno tiene con un trabajo regular para pagar el alquiler, la comida y darse alguna que otra salida mínima, pero muy, muy limitada, y eso lamentablemente es una tendencia que cada vez se acelera más. Entonces, creo que es algo que debería preocuparle a todos, porque como siempre decimos, estamos todos en el mismo barco y esto no va a hacer más que empeorar, lamentablemente. Entonces, tiene sentido dejar de pasar tanto tiempo en Instagram o viendo series en Netflix para preocuparse por este tema, porque vas a pasar la mayor parte de tu vida trabajando por una moneda que alguien puede imprimir de la nada, con lo cual estás en una completa desventaja. ¿No, Dani? Sí, Alfred en su libro de dinero de Estados Unidos versus la moneda de la corporación, prácticamente advertía que si Estados Unidos permitía tener una moneda corporativa y un gobierno de las corporaciones, por las corporaciones y para las corporaciones, esto sería prácticamente el convertimiento a la fuerza de una república corporativa sin alma. El pueblo, él insistía al pueblo que podría acabar, si se pronunciaban a tiempo, con esto que fue llamado el Plan de Aldrich, que el Plan de Aldrich fue prácticamente el que les hemos expuesto toda la historia en el primer episodio de este podcast, lo pueden ir a ver si no lo han visto, pero en resumidas cuentas fue el plan que se hizo de manera silenciosa, fraudulenta e ilegítima, como la mayor traición a la patria y al mundo, para precisamente planificar lo que sería la instauración ilegítima de la Reserva Federal. Y él decía que la esclavitud financiera y política durante medio siglo a un poder monetario incorporado que sería frío, calculador, despiadado, codicioso y desalmado, que sería un fideicomiso monetario central, y advertía que estamos en la separación de los caminos. De aquí en adelante el país será gobernado por el pueblo o por una sola corporación privada, él se preguntaba. Y también se preguntaba si lo detendríamos. Evidentemente esto no sucedió, el plan de Aldrich se aprobó en 1912 y lamentablemente desde allí hasta el día de hoy ya podemos decir que llevamos más de un siglo prácticamente bajo lo que ha sido la corporación más desalmada, la corporación que mueve los hilos de las reglas del dinero para saber, para decirte a través de crisis ficticias y de todos estos cambios que ellos ocasionan a las economías, cuánto puedes tener y cuánto no, y hasta dónde puedes evolucionar como ciudadano. Entonces, es importante tener todos estos hechos claros de la historia que Mika y yo compartimos, porque muchas personas, y nosotros estamos incluidos, no estábamos al tanto de lo que significa conocer la historia detrás del dinero, una historia que los estados profundos y la mayoría de los gobiernos no les interesa que los ciudadanos sepan. A pesar de eso, tenemos mucha información pública, no es porque lo digamos nosotros, ahí afuera hay una cantidad de personas en todos los idiomas hablando sobre esto y es importante que los latinoamericanos entiendan en qué posición estamos para poder ir a la solución que hemos hablado al día de hoy, que por muchas razones entendemos, solo existe como solución verdadera y tangible el uso de forma masiva en todas las naciones del mundo a través de Bitcoin, porque Bitcoin cumple precisamente con las características de haber sido creado por un grupo
de cypherpunks o de una sola persona que fueron expertos informáticos que entendían a la perfección la criminalidad detrás del sistema financiero y su objetivo se basó durante años en poder fusionar tecnologías que juntas devolvieran a los seres humanos su soberanía y derecho a la propiedad privada. Por eso Bitcoin, al ser escaso, al ser divisible, fungible, durable, seguro, portable y no degradable o devaluable en el tiempo, cumple con todas las características del dinero duro, de lo que debe ser un verdadero dinero duro bajo las manos de todos los ciudadanos del mundo, que es el dinero que todos los humanos realmente necesitan para poder ser dueños de su tiempo, de su energía y de poder administrar sus recursos finitos, entendiendo que tenemos un tiempo limitado en este mundo para evolucionar. El dinero necesita estar alineado a ciertas características que cuando lo comparamos con lo que nos han dicho al día de hoy que es dinero, como el dólar o cualquier moneda nacional, nos damos cuenta que realmente no es un verdadero dinero duro, sino es deuda. Y la deuda está allí para condenar tu futuro a la miseria, a la pobreza y a la no evolución de todos los seres humanos. ¿Cómo ves esto, Mika? Sí, es así. Como dijo Alfred, que se refirió a una corporación sin alma, y esto lo dijo en 1912, 2 años antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. Después de 2 guerras mundiales tenemos más de 100 millones de muertos, seres humanos, individuos, que injustamente y basado en mentiras y manipulación fueron a morir para, en teoría, defender a sus naciones, mientras que detrás de las cortinas era el mismo grupo de bancos centrales que estaba financiando ambos lados de las guerras y cuyo objetivo era establecer bancos centrales. Ese fue el objetivo de las 2 guerras mundiales. Termina en 1944 con los acuerdos de Bretton Woods, que era justamente su objetivo, planear este sistema de crédito y deuda global. Entonces imagínense que si estuvieron dispuestos a sacrificar a millones de seres humanos para lograr establecer este sistema, ¿cómo no van a sacrificar a otros tantos de millones para mantener este sistema? La realidad es que los individuos detrás de esta corporación sin alma tampoco tienen alma porque no les importan las consecuencias devastadoras de sus actos para mantenerse en el poder. Y a la gente de a pie le cuesta comprender esto porque no puede creer que haya gente con tanta maldad, porque a uno ni se le cruzaría por la cabeza planear tal conspiración y hacer tales atrocidades y tal manipulación y mentiras y guerras. Pero la realidad es que este grupo de gente existe, o sea, individuos que no tienen alma, que no les pesa en la conciencia financiar estas guerras y mandar a matar a millones de seres humanos. Y esto existió hace 100 años, existió hace 1000 años, existe el día de hoy y va a seguir existiendo. Ignorarlo o creer que no es así es básicamente tener una mentalidad de un nene, cosa que ya siendo adultos tenemos que pasar a la realidad y saber que esto es así, que gente mentalmente desequilibrada y capaz de hacer estas cosas existe, y no solamente que existe, sino que están en las posiciones de poder de las instituciones más importantes del mundo. ¿Viste cuando uno dice, wow, qué herramienta tan peligrosa? Imagínate que caiga en las manos de una persona del próximo Hitler, como dicen. Bueno, esta gente es 20 veces peor que Hitler, 100 veces peor que Hitler. Esta gente financió a Hitler, o sea, tomemos un poco de conciencia, ¿no? Y esta gente financió la pandemia y mandó a inocular con ciertas cosas a un montón de personas que está teniendo consecuencias devastadoras y hay gente que todavía no lo quiere ver, pero las consecuencias hablan por sí solas. Entonces es muy importante que lo entendamos, porque no se trata solamente de dinero. Hablamos del dinero porque es la herramienta que se usa para robar nuestro tiempo y energía, pero también usan otras herramientas para privarnos de nuestra salud, que también forma parte de nuestra riqueza y de nuestra paz mental. También con un montón de desinformación y siempre noticias negativas en los medios de comunicación y como que todo es una mierda y que el mundo se está terminando y que no hay agua y que el cambio climático es todo para mantenernos en un estado de supervivencia, de miedo, de inconsciencia. Cuando uno toma conciencia de las cosas como son y no de cómo nos quieren hacer creer que son, se da cuenta de que son mentiras. Son mentiras para mantenernos en este estado que no nos permite evolucionar y traspasar todo esto, toda esta manipulación y estas mentiras. Pero gracias a Dios hay mucha gente alrededor del mundo que ya lo está viendo. Siempre la hubo, como fue el caso de Alfred hace 100 años, simplemente que no tenía una voz tan alta, ¿no? Porque Alfred pudo hacer un libro, lo pudo haber promocionado entre su grupo de amigos y familia, pero no lo hubiese podido escalar a nivel global. Hoy con internet
se puede, y hay miles de personas, como bien dijiste, bitcoiners, que están enseñando de todos estos temas en diferentes idiomas alrededor del mundo, y bueno, cada vez más gente lo puede ver, y eso es exponencial con los medios de comunicación. Entonces, tarde o temprano, la verdad va a salir a la luz, la verdad está saliendo a la luz en este preciso instante, y nosotros formamos parte de eso, acá compartiendo con ustedes lo que aprendimos y las conclusiones que sacamos y compartiéndolas porque creemos que es el primer paso. Primero informarnos y después actuar en consecuencia de eso, tomar acciones informadas, porque muchas veces tomamos decisiones que no están basadas en buena información y eso es justamente lo que nos lleva a estar en un estado de caos y supervivencia y tratando de subsistir. ¿Vos cómo lo ves, Dani? Sí, hablando de los bitcoiners que están haciendo una tarea titánica alrededor del mundo, mucha gente se pregunta, pero ¿quién les paga? ¿Pero quién los financia? ¿Por qué están haciendo todo esto? Hay gente que no se ha dado cuenta. Y bueno, yo creo que vale la pena mencionar en este momento que bajo mi punto de vista, y es un punto de vista personal que les comparto y quiero saber el tuyo, Mika. Considero que los bitcoiners alrededor del mundo, que entendieron ya el problema de base, el problema que precisamente estamos explicándoles a ustedes para que puedan entender un poco de dónde se origina todo esto, este ya es un grupo de individuos en el mundo que han entendido todo, que han estudiado a profundidad Bitcoin, que lo han comprobado por su propia cuenta, desde tener un nodo en casa, cómo manejar sus propias billeteras frías, cómo entender los problemas que realmente está solucionando Bitcoin en el mundo, no solamente desde hacer transacciones a nivel global en cualquier lugar del mundo a cualquier hora y con prácticamente cero porcentajes de comisión, de una manera totalmente descentralizada, y también lo que la minería está trayendo de manera positiva al desarrollo de las comunidades y cómo la minería es un ganar-ganar tanto para los individuos como para los gobiernos, las naciones y para todos. Yo considero que realmente los bitcoiners son los verdaderos héroes que están haciendo la tarea titánica de educar a las personas hacia lo que es el verdadero dinero, hacia que la ciudadanía en cada país entienda que el dinero debe tener características que vayan acorde a poder darte el derecho de guardar valor y de poder hacer con tu dinero lo que realmente deberíamos poder hacer, que es ahorrar, que es poder invertirlo, no ver que se devalúe por medio de los años, sino que sea un dinero que realmente conserve las características del mismo y que nos pueda brindar ese proceso evolutivo, no todo lo contrario, que es lo que estamos viviendo hasta hoy. Entonces, bueno, quería hacer ese acotamiento con los bitcoiners porque son una comunidad totalmente independiente, nadie los financia, prácticamente todos nos sostenemos por nuestra cuenta, muchos somos emprendedores que estamos realmente haciendo algo por un verdadero cambio en el mundo. ¿Cómo lo ves, Mika? Sí, tal cual. Es así. Y yo creo que cuando uno se hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué esta gente hace lo que hace? ¿Por qué me está contando todo esto? O sea, la realidad es que no me conviene contártelo. Si yo tengo información que me permite a mí beneficiarme a costa de la ignorancia de otro, el secreto corporativo o las patentes o todo eso es lo que me permite currar por un spread de información. O sea, yo tengo información que vos no tenés que a mí me da un beneficio económico. Si te la comparto, me vas a sacar mi parte de la torta, ¿no? En este caso entendemos que acá ganamos cuando ganamos todos. O sea, yo no quiero estar bien a costa de mi vecino, yo quiero estar mejor y que mi vecino también esté mejor. O sea, para que la sociedad avance y mejore, todos tenemos que elevar el nivel, no un grupo a costa de otro grupo, que es básicamente lo que plantea el sistema económico actual, que se basa en la escasez, como explicamos. Entonces, también es importante entender que Bitcoin fue un regalo a la humanidad. No es que fue una empresa que lo hizo con un incentivo de conseguir una ganancia y que hubo un grupo corporativo y que hubo un grupo de marketing. Lejos de eso, nació como una idea en respuesta a este sistema corrupto de Banco Central, basado en una confianza que se abusa hasta el límite, basado en el robo, que genera crisis artificiales para justamente enriquecerse a costa de otros, que nació como una idea, no tenía valor alguno en un principio. Pero hubo muchas personas que lo pudieron, no hubo muchas personas, perdón, hubo un grupo de individuos en su momento que pudo ver el valor detrás de esta propuesta, más allá del valor económico, sino el valor que tenía de brindarle libertad a los individuos. Entonces empezaron a dedicar su tiempo y su energía
para hacer crecer este proyecto. Tomó valor poco a poco, se empezó a expandir y se hizo tan grande que ya no se puede parar. Ningún gobierno ni ninguna corporación puede parar Bitcoin. Es tan grande, es la computadora más grande y con mayor capacidad de procesamiento que existe en el mundo y que además de eso está desarmada en miles de partes alrededor del mundo. Eso es lo que la hace imposible de parar. Y además se respalda en la energía, o sea, transforma energía en dinero, lo que hace que lo que se llama como la prueba de trabajo. No es que alguien puede crearlo de la nada, no, tiene que invertir, tiene que extraer energía para poder minar esos bitcoins. Entonces, es muy importante entender eso y es justamente la razón por la que los bancos y los gobiernos y los políticos no quieren a Bitcoin. Porque va en contra de sus intereses, o sea, les saca su capacidad de financiarse, de imponer controles de capital. Acá en Argentina los primeros bitcoins lo empezaron a usar porque para traer tu dinero de afuera, si brindabas algún tipo de servicio o vendías algún producto y querías recibir tus pagos, el gobierno se quedaba con más del 50% de tu dinero porque te lo transformaba de la tasa real a la tasa oficial, que era una tasa artificial, y te robaban la mitad de tu dinero. Entonces Bitcoin tiene una propuesta de valor. Bitcoin ofrece una solución a un problema real. Y acá aprovecho para hacer la distinción con todo el resto de las criptomonedas, que son copias baratas de Bitcoin, que un grupo de individuos crea y usa para robarle a un grupo de inversores y especuladores ingenuos. Porque no hay segunda mejor, no hay un segundo Bitcoin. Es un invento de una sola vez, con el cual vos no podés replicar todo el proceso con el cual se creó, y está usado por oportunistas para robarte tu Bitcoin. Básicamente, ellos tienen el poder de crear estos tokens, estas monedas, shitcoins como le llamamos, monedas de mierda, porque son eso, no generan ningún bien en el mundo, no generan ningún valor, no aportan nada, lo único que hacen es extraer riqueza de inversores y especuladores ingenuos. Y son estafas. Y hay muchas estafas. Y lamentablemente la gente cae en muchas estafas. Así que tenemos pensado con Dani en un próximo episodio hablar de las estafas, qué tipo de estafas existen y cómo tener la idea de cómo son para poder evitarlas. Porque lamentablemente la gente cae en estas estafas y pierde miles, si no millones de dólares en conjunto. Acá en Argentina, Dani, no sé si sabés, pero hubo un caso de Zoe Cash, Leonardo Cositorto creo que fue, que armó toda una escuela de coaching que te enseñaban trading y creó esta moneda Zoe Cash y estafó a millones de personas por toda Latinoamérica. El tipo ahora está en la cárcel. Era una pseudo religión, o sea, todo por el superamiento personal y aprovechándose de la poca inteligencia emocional de las personas para robarle su dinero. Y está lleno de estos oportunistas, no solamente en el gobierno y en las empresas, sino en el día a día. Es una guerra por tu dinero. Lamentablemente hay un montón de víboras allá afuera que quieren robarte tu dinero. Entonces van a inventar cualquier tipo de estafa empapelada en papeles hermosos y colores y brillos que uno tiene que saber discernir la mierda del chocolate, básicamente. Eso es muy importante. Es nuestra idea acá con Dani, ¿no? Sí, totalmente. Y es un tema importantísimo porque por lo menos ahorita en Venezuela también está rodando el caso de SolesBot, que ya lleva más de 8 millones de dólares robados prácticamente con el mismo modelo. Y algo que veo que a la gente le falta mucho es saber discernir de la diferencia de todas estas criptoestafas y de Bitcoin. Porque a pesar de que Bitcoin también es una criptomoneda, tienen que entender que es la única criptomoneda cuyas características, tanto de la forma en que se produce la moneda como la forma en la que la moneda no puede ser replicada, no puede prácticamente tener una segunda copia. Simplemente sus reglas no lo permiten. Y la situación es que en Venezuela falta mucha información, al igual como en muchas partes de Latinoamérica, para entender que una cosa son las criptomonedas y otra cosa es tú custodiar tu propio dinero de Bitcoin a través de lo que son billeteras frías y todo esto, que luego estaremos hablando, porque si no lo entiendes, vas a caer en ese cuento de que ahora Bitcoin es de los ETFs, que mucha gente dice que ahora Bitcoin es de BlackRock, cuando no tienen ni la menor idea de lo que significa custodiar tu propio Bitcoin. Los ETFs de Bitcoin es tal cual como un proyecto de criptoestafa, es literalmente un security que después estaremos explicando más al respecto, pero es entender y que se hagan la idea desde ya que son totalmente diferentes y que una
utilizada de manera apropiada, resguarda tu valor y recuperas tu soberanía personal a través de la propiedad privada y las demás solamente te roban. Pero bueno, esto es un tema que más adelante y lo vamos a comparar también con algo bien interesante que es el entender lo que venimos explicando de Alfred, de que los gobiernos no están, de que los países no están gobernados por los pueblos, están gobernados por una sola corporación ilegítima. Bueno, de esta manera también funcionan las cripto. Bueno, dale tú con el comentario. No, es que sabes que me acabo de acordar ese meme que dice ladrones amateurs y están tipo un ladrón robando un reloj o un celular, una billetera. Después dice avanzado, esta gente que crea esquemas financieros para estafar a un grupo más grande de personas. Ladrones profesionales que están en el Congreso básicamente pasando presupuestos que se financian con déficit y con impuestos totalmente abusivos. Y ladrones nivel Dios, están los Rothschild y los Rockefeller, que básicamente crearon este sistema de crédito global donde tiene una plantación de 8.000 millones de seres humanos trabajando por un papel moneda que ellos crean de la nada y que encima nos cobran interés, ¿no? Ahí está la mayor parte del robo. Y esto es una realidad, o sea, los países no están gobernados por los pueblos. ¿Cómo nos van a hacer creer que vivimos en una democracia solamente porque cada 4 años vas a una urna para decidir entre 2 o 4 candidatos que fueron previamente seleccionados para estar ahí y que al final, como vos sabés, yo sé y todos sabemos, nada cambia? O sea, es siempre lo mismo, es como mandarle la cartita a Papá Noel, nada cambia, todo sigue igual, rezamos para que cambie, nada cambia, todo sigue igual. O sea, dale, crezcamos. ¿Y por qué no cambia? Bueno, porque hay una corporación que se llama la Reserva Federal, a.k.a. la impresora de dólares, que no es federal y no tiene reservas, que básicamente genera créditos, vouchers, papeles que ni siquiera existen en papel, son números en una computadora, los crean por billones, por trillones, apretando un botón. Y todos nosotros tenemos que trabajar para repagar algo que se creó de la nada, que es matemáticamente imposible de pagar, porque crece de forma exponencial y nuestra productividad está limitada en la cantidad de bienes y servicios que podemos generar, la riqueza que podemos generar, ya sea en el campo, en la industria, en los servicios. Esta gente lo absorbe todo como un agujero negro y se apropia de todo de forma ilegítima a través de la estafa más grande del último siglo. Entonces, cuando hablamos de ladrones, tenemos que identificar los ladrones, o sea, estos ladrones son amateurs, estos esquemas de estafas pequeñas, o sea, hay que empezar por la gran estafa, que es el dinero, es una pseudo religión que todos los adultos creen y se suscriben. Entonces, es una religión en la cual no te conviene creer porque este Dios te va a defraudar, como todos los dioses falsos creados por el hombre, ¿no? No hablamos del Dios del universo, creador de toda esta cosa en la que vivimos, ¿no? Y podemos ver fácilmente que desde que se crea la Reserva Federal en el año 1913, trabajamos más, producimos más, obviamente que la humanidad creció, aumentó la cantidad de personas, aumentó la riqueza, la tecnología y todo, pero la compensación, o sea, la cuota que se te da a vos por vivir en este sistema, disminuye. O sea, vos podés adquirir cada vez menos de esa riqueza que se crea. Mientras que vos estás contribuyendo a que esa riqueza aumente, si es que tenés un trabajo que crea valor, no si sos un parásito que está ahí en un puesto de trabajo creado y respaldado por una mafia, sino que realmente brindás sustento vital a la humanidad, se te compensa cada vez menos. Es totalmente injusto y ese spread, esa brecha entre la productividad que aumenta y la compensación que se te da, alguien se la está robando, no se fuma por el aire. La energía no se crea ni se destruye. El dinero es una forma abstracta de representar energía y tiempo. Entonces, como decimos, vamos a tener una vida más o menos de ¿cuánto? 75, 80 años. En el mejor de los casos, si nos cuidamos y la tecnología aumenta, lo estiraremos 20 años más, pero inmortales no somos. Es lo más importante y lo más valioso que tenemos, y este grupo de parásitos se lo está robando. Por eso con Dani no vamos a parar de hablar crudamente y vamos a decir las cosas como son porque es el primer paso básico y fundamental. ¿No, Dani? Y demostrar este tipo de ejemplos que cabe perfectamente en este momento de lo que estás compartiendo, Mica, de lo que ha sido la separación del crecimiento, la expansión económica, a lo que significa tener los mismos salarios o con un mínimo aumento, pero que cada día las cosas te sigan costando mucho más costoso. Vean este video cortito y ahorita compartimos un par de comentarios.
I just like looked through my Walmart history and I found this Walmart order from 2 years ago for the whole month worth of groceries. 45 items cost $126. A whole month of groceries just for me, basically. But I did notice this reorder all button, and I wanted to see how much it would cost now. Now, this order of 45 items for 1 month would have cost $414. That is 4 times more. How the fuck? How? Like, what? ¿Qué opinas del video, Mika? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿No te parece indignante que todo, o sea, la inflación es una cosa silenciosa que la gente, si no se pone a sacar los recibos de las compras de supermercado, de lo que ha sido el año anterior, el año pasado, o sea, este video que acaban de ver tiene 3.000 comentarios, muchísima gente de acá de Estados Unidos comentando que lo comprobó con sus carritos de las órdenes previas de Walmart y que en realidad la subida del porcentaje de inflación en lo que cuesta ahora pagar un mercado para lo que significa el valor de los salarios en este momento. O sea, la inflación, es como decir que ya Estados Unidos está entrando a una hiperinflación o a los inicios de una. ¿Cómo ves eso? Exactamente, pues una vez que se acelera uno no lo puede parar, o sea, lamentablemente se agranda de forma exponencial y todas las herramientas que tenían para mitigar esto se las vienen gastando, o sea, están inventando herramientas que se sacan de la manga, pero en una demostración de desesperación en la que están. Y la peor parte, y por la razón que hablamos con tanta pasión con Dani, que a algunos les hace ruido, obviamente, y nos hierve la sangre, es porque nos tratan de idiotas. O sea, nos reportan números de juguete, o sea, totalmente ficticios, diciéndonos, en el caso de Estados Unidos, pero esto pasa en todos lados, ¿no? No, la inflación es del 2, del 3%. Ese número, si vos lo calcularías con el método original que se usaba hace 40 años, en 1980, te daría 10 veces más. Y la gente lo ve, la gente va al supermercado y sabe que las cosas le salen el doble o el triple de lo que le salía un año o 2 años antes. Entonces, no solamente se nos enseña una versión de juguete de cómo funciona la economía, sino que además nos dan datos de juguete tratándonos de estúpidos. Y a mí la verdad que me enoja bastante que a vos, que a mí y que a todos nosotros nos traten de estúpidos. Puede que haya algunos estúpidos, pero habemos muchos que no lo somos. Entonces es una falta de respeto al intelecto del ser humano. Eh, Porque la realidad al final es evidente. Uno puede, como dijimos un par de veces, ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de la realidad. Entonces llega un momento en que tenés que sacar la cabeza de abajo de la arena y enfrentar las cosas como son. Sí, algunas cosas no son tan lindas como nos gustaría que sean, pero son así. No podemos decir, no, yo no quiero saber, a mí no me interesa, a mí no me importa el dinero, yo prefiero mantenerme en la ignorancia. O sea, está bien, sí, vos podés tomar esa decisión, pero vas a afrontar las consecuencias. Y lamentablemente las consecuencias son devastadoras porque se te va a hacer cada vez más difícil acceder a un techo y a comida. Tu entorno, tu familia, tus amigos van a sufrir cada vez más. Y de vuelta, no es que sea pesimista, es que lamentablemente esto es como es. Y con Dani estamos acá porque sentimos una responsabilidad moral de compartirlo. Porque es un tema, el tema más importante del mundo, no exageramos cuando lo decimos. A muchos le puede parecer que somos alarmistas, que creemos que es el fin del mundo. No, como dijimos, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya pasó muchas veces a lo largo de la historia. La diferencia es que ahora podemos comunicarnos de mejor forma, tenemos muchas más herramientas, tenemos muchas mejores tecnologías. O sea, nunca estuvimos tan bien posicionados para mitigarlo. Pero es un tren que viene a toda velocidad. O sea, podemos salir de la vía, ¿no? Corrernos a un costado y que el tren pase y los que se quedan en la vía los pisa el tren. Pero vos tenés que tomar la decisión de desatarte y salir de la vía. Porque te estoy diciendo que el tren está viniendo. Vos me podés creer a mí o a Dani, o podés sacarte la venda y ver el tren que viene. Pero te va a llevar tiempo, te toma una responsabilidad la decisión de querer saber, de informarte, de entender. Si tomás la decisión de ser un ignorante, de no saber, es que te estás quedando en la vía y el tren te va a pasar por encima y te va a doler bastante. Totalmente, y por eso para entender que no debes dejar que el tren te venga de frente, así como le pasó a muchos de los venezolanos que perdieron sus pensiones, perdieron todos los años de trayectoria de sus carreras
el esfuerzo de su labor por tantas décadas, perderse en una moneda totalmente devaluada. Para que esto no te suceda, es importante que empieces a entender que Bitcoin, al ser un código abierto de persona a persona, es decir, que cualquier persona puede descargar este software en su casa, puede empezar a crear una cuenta en Bitcoin y puede empezar a transar, a guardar valor, a hacer lo que quiera con su dinero. Es un código abierto de persona a persona descentralizado, es decir, funciona como el Internet, funciona como una red expansiva en todo el mundo que le impide a los poderes manipuladores de la moneda, precisamente de lo que venimos desmantelando con todos estos ladrones de escala mayor. Mika venía hablando sobre reconocer los amateurs, que son los creadores de estas criptoestafas, que son los del más bajo nivel, pero luego vienen los bancos internacionales, la Reserva Federal y todo lo que está detrás de la banca centralizada. Entonces, entender que Bitcoin es un código abierto de persona a persona que le quita el poder a los manipuladores de la moneda y redistribuye la riqueza y la energía equitativamente sin que esto solamente pueda ser atesorado por unos pocos, es para nosotros la tecnología más disruptiva y que más cambios de paradigmas está trayendo al mundo. Es algo que está sucediendo hoy, entendiendo que Bitcoin devuelve la justicia al mundo, eliminando toda brecha de desigualdad económica, mientras las economías vuelven a su realidad equilibrada. Y mucha gente podría decir, ay, Bitcoin es bien socialista, Bitcoin es bien comunista porque redistribuye la riqueza. No, tú tienes que trabajar por tus cosas, tú tienes que ser innovador, tú tienes que tener tu propia propiedad, hacer tus proyectos con tu propiedad privada y la redistribución de lo que es la energía, de lo que es el valor de la moneda como tal, es lo que es equitativo y no tiene forma de cambiarse, que es muy distinto a que sea algo relacionado al socialismo. No, exactamente. Es que para vos poder tener Bitcoin tenés que brindar un bien o un servicio, generar un producto, ofrecer un valor que alguien te lo retribuya de forma voluntaria. O sea, alguien tiene que tener la voluntad de transferírtelo. Diferente es del fiat o de la moneda que conocemos, que básicamente te la pueden devaluar, te la pueden confiscar a través de impuestos sin darte nada a cambio. O sea, la justicia es que haya un intercambio equitativo. Yo te doy algo, vos me das un valor equivalente. En teoría, los impuestos son para recibir un beneficio equitativo. O sea, yo estoy pagando X cantidad de mis ingresos para que me devuelvan esa cantidad en bienes y en servicios, ya sea autopistas, caminos, infraestructura, salud, educación. Pero cualquier persona con dos dedos de frente se puede dar cuenta que está pagando muy por encima de lo que está recibiendo a cambio. Y es que ese dinero de impuestos no va a la infraestructura pública, ese dinero de impuestos va a pagar los intereses de una deuda que no para de crecer y que no se puede repagar, solo pagamos los intereses. Y ese, Dani, es el elefante en la habitación, porque muchos hablan de diferentes problemas, ¿no? Que son como ramas de un árbol, ya sea la desigualdad, la corrupción, lo que se te ocurra, cualquier tipo de conflicto y tema del que se hable y que los políticos tengan en sus bocas, que son ramas de un árbol. Pero la raíz, o sea, perdón, el tronco y la raíz del problema, el elefante en la habitación, el verdadero problema es esta burbuja de deuda que, como acá tenemos el gráfico solamente en los Estados Unidos, que como vemos desde 1970 que se abandona el patrón oro, arranca a subir parabólicamente y este gráfico llega hasta 2020 que estábamos en 24 trillones. Hoy estamos en 34, si no me equivoco, 4 años después. O sea, ¿qué es lo que demuestra esto explícitamente? Que una vez que se pone en marcha, solamente se acelera, no hay vuelta atrás. Y es que es como el dinero del Monopoly, o sea, y ni siquiera, porque el del Monopoly te cuesta imprimirlo en un papel. Es peor que el del Monopoly si nos ponemos a pensar seriamente. Por eso nos molesta tanto, porque esto nos incluye a todos. Entonces Bitcoin se plantea como esa alternativa, porque que aumente la deuda en sí, uno podría decir, bueno, sí, ¿qué pasa? Se endeuda más el gobierno, no paga la deuda, no pasa nada. No, lamentablemente, si aumenta la deuda,
también aumenta la inflación y también aumentan los impuestos para respaldar esa deuda. O sea, el gobierno se vuelve cada vez más confiscatorio, va a buscar nuevas maneras de extraer tu riqueza sin darte ninguna retribución justa. Entonces puede haber políticos que digan cosas que tienen sentido y que nos endulcen el oído y que digan, ok, va por ahí, pero si no te están diciendo la causa raíz del problema, no te van a llevar a ninguna solución. Acá en Argentina, cambiar el peso por el dólar, sí, puede mejorar un montón de cosas, seguramente que pueda mejorar un montón de cosas, pero Estados Unidos va a seguir creando trillones de dólares, financiando guerras, devaluando la moneda. Entonces, a la larga, el problema sigue instaurado. Como digo, puede mejorar un montón de cosas, sí, obvio. Y muchos no entienden, pero Milei no quiere plantear una dolarización. Milei plantea la libre competencia de monedas, que quiere decir que cualquiera va a poder usar cualquier moneda que quiera. Y eso está buenísimo porque le da la libertad al individuo de elegir. Entonces, yo creo que en ese entorno de legislación sería lógico que la gente, a medida que se dé cuenta que Bitcoin es una forma superior de dinero, lo empiece a adoptar de forma voluntaria y no de forma como imponer y de forma impuesta, como lo fue en El Salvador, que claro, al salvadoreño en 2021, ¿no? Con Bukele, al salvadoreño le genera desconfianza que el gobierno te diga ahora esto es dinero y lo tenés que aceptar porque si no es un crimen. Obviamente que esas leyes después no, en la práctica no se aplican, pero cuando algo viene del gobierno te genera desconfianza y tiene sentido que así sea. Un gobierno y como todos los gobiernos que abusan de la confianza tantas veces, es lógico que la población ya tenga una inmunidad contra eso y una desconfianza natural. Por eso en este entorno de libre competencia de monedas, yo creo que acá que Argentina tiene la posibilidad de ser uno de los países que más adopción de Bitcoin tenga. Porque además la sociedad argentina, igual que los venezolanos, entienden los problemas de la inflación, de la confiscación, de la autocustodia, o sea, de tener tus dólares en efectivo y tenerlos vos, no en un banco que mañana quiebra y te roba tus depósitos, ¿no? Y además es una economía que funciona en gran parte en lo que se llama el mercado negro o gris, o sea que no está todo documentado y que no hay una base impositiva que se respeta al 100% porque sería básicamente imposible mantenerse rentable en cualquier tipo de actividad porque ya no es impuesto sino que es confiscación. La realidad es que todo impuesto es confiscación. Por eso está impuesto, no es algo voluntario, o sea, se te impone y no se te retribuye. Lo que cual es completamente ilegítimo, porque para que sea legítimo tiene que haber, como decía, un intercambio equivalente. Yo te doy 100 y vos me das 100 equivalentes en bienes y servicios, cosa que no pasa y no va a pasar por una deuda que siempre crece y que está diseñada explícitamente para generar quiebras e impagos. Entonces Bitcoin es la única alternativa que tenemos para salir de esa vía, para salir de ese corral y evitar que nos pase por arriba el tren. Sí, y una cosa que quería agregar con lo que decías de Bukele en El Salvador es que mucha gente sí lo podía llamar impositivo y que no sé por qué razón, porque cuando Bukele declaró Bitcoin como moneda de curso legal en el país, también les permitió a las personas que si querían tuviesen la libre elección de usar la moneda que quisieran, fuese Bitcoin o fuese el dólar, y todavía las personas hasta hoy tienen esa potestad. Yo lo que creo es que líderes como Bukele van entendiendo a través de estos años y a través de ese masivo despertar que nos ocurrió a muchos después en el principio y durante la pandemia, que estos líderes políticos han llegado a una conclusión en donde ellos mismos, en su propia postura de líder político, saben que no importa qué bando político continúe mandando en cada nación, ellos saben, estas personas que están tratando de impulsar a Bitcoin en las naciones saben que el problema de la desigualdad mundial siempre va a continuar mientras el mundo siga regulado bajo las reglas de la corporación del dinero, que es la banca centralizada, y que ni la pobreza, ni la pérdida de poder adquisitivo, ni el retraso mundial para la mayoría dejará de suceder si esto continúa así. Por eso Bukele metió a Bitcoin como una herramienta para que las personas empezaran a conocerla y entender que Bitcoin existe precisamente para que las personas tengan una opción y que como única moneda escasa e incorruptible, cuyas tecnologías que le componen son resistentes a todo tipo de ataque que pretenda manipularle, y esto ha sido así desde el 2009, pues nos coloca como una herramienta en nuestras manos para nosotros decidir. Y la forma más fácil de esto es que en el momento en que empiezas a utilizar Bitcoin, en que empiezas a cobrar en Bitcoin, a gastar en Bitcoin, a ahorrar en Bitcoin,
te empiezas a dar cuenta al compararlo frente al dólar, que las cosas en dólares siempre van a seguir siendo más caras de aquí para abajo. Las cosas en dólares siempre se van a volver mucho más costosas en dólares, mientras que las cosas en Bitcoin o en Sats, que es la fracción de un Bitcoin, van a ser siempre más baratas a lo largo del tiempo. Y yo creo que esto es lo que precisamente Bukele quiere que sus ciudadanos se den cuenta, que lo utilicen, que utilicen el dólar, que utilicen Bitcoin y que comparen lo que va a hacer ambos a futuro y cada quien puede sacar sus conclusiones a largo plazo. También es importante destacar que la razón por la cual las otras monedas de criptoestafas no pueden ser una moneda de curso legal es porque Bitcoin, a diferencia de todas, es la única mercancía escasa digital que existe en el mundo y que las demás simplemente son una copia de ellas. Por eso es que no hay forma en que un país quiera intentar tener una criptoestafa. En el caso de Venezuela sucedió con la criptomoneda del Petro, cripto que ya no existe precisamente porque se han dado cuenta de que no cumple las características necesarias para hacer una mercancía digital y que solamente Bitcoin lo es. Y bueno, importantísimo entender esta realidad porque es un hecho que las personas confunden, que no saben porque no lo tienen claro en la mente y no les lleva a pensar que si entendieran esto, si entendieran que Bitcoin es la única moneda descentralizada, escasa, digital del mundo, empezarían a valorar más lo que hay detrás de sus decisiones, las decisiones que importan, que tienen peso cuando nosotros masivamente empezamos a recobrar nuestra autoestima personal, empezamos a recobrar nuestra soberanía y empezamos a redireccionar las formas de consumo. Por ejemplo, cuando compramos las cosas a los productores locales en vez de a las corporaciones para quitarles el poder y que esa es la mejor vía para masivamente desarticular a todos estos parásitos, no solamente al parásito mayor que está en la cabeza de la banca centralizada, sino también para quitarle poder a las criptoestafas solamente utilizando Bitcoin. Y bueno, dándonos cuenta de que no es solamente utilizarlo por utilizarlo, es que es la herramienta con la que puedes guardar valor a largo plazo y que no existe ninguna como ella. ¿Cómo lo ves, Mika? Exactamente, Dani, o sea, es así. Como decíamos en otros episodios, el dinero es una herramienta de voto que tiene mucha más efectividad que ir y poner un papel en una urna cada 4 años. Entonces, uno tiene que fomentar o votar a través del dinero a aumentar la soberanía de uno mismo y de su entorno, ya sea consumiendo en medida de lo posible productos locales, nacionales, para incentivar a la industria y generar empleo en nuestros círculos y que esa riqueza, que ese poder adquisitivo se mantenga. Porque siempre y cuando estemos comprando mierda de plástico de otros países, toda nuestra energía, todo nuestro trabajo se va al exterior y nos deja básicamente con un vacío y con una contracción de la cantidad de dinero que genera menos consumo, menos empleo y recesión. Entonces, votar con el dinero, desuscribirse de estas religiones falsas como el dinero, es lo más importante, y empezar a buscar la verdad, abrazar la verdad y que sea tu mejor amiga. Eso te abre muchas puertas y te permite ver un mundo muy diferente al que veías antes de saber estas verdades. Es como sacarte un velo, sacarte una venda de los ojos y ver un mundo nuevo. Así que los invitamos a eso con Dani. Si quieren seguir informándose de estos temas, suscríbanse al canal, háganos preguntas. Entendemos que son temas complejos, pero bueno, acá estamos para eso, para tratar de brindar claridad y bueno, y compartir esto con ustedes. Así que creo que nos despedimos por ahora. Bueno, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Uno de los muchos episodios de Somos Crudos Podcast. Por favor, como les dice Mika, compartan. Si tienen dudas, escríbanos. Si quieren que toquemos algún tema en específico en relación a todo esto que consideramos es el tema más importante del mundo, háganlo. Y por favor, dejen su like y prendan la campanita de notificaciones para que puedan saber cada vez que estamos sacando un nuevo episodio todos los fines de semana. Gracias por haber estado con nosotros y haber llegado hasta acá y nos vemos en otra oportunidad en otro episodio de Somos Crudos Podcast. Feliz fin de semana para todos.